De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y con todas nuestras plataformas. Y lo que prometíamos en el inicio del programa, la ministra del Trabajo, Janet Jara, está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Un gusto, muchas gracias por invitarme nuevamente. Oiga, se armó toda una controversia por la cantidad de personas que está teniendo acceso a la pensión garantizada universal, que como su nombre lo indica, debería ser garantizada y universal. Se extendió hasta el 90% del registro social de hogares, si estoy en lo correcto. No obstante, se denuncia o se critica, se indica que no está llegando a todas las personas que deberían estar incluidas en ese grupo. Sí, bueno, la pensión garantizada universal, como usted sabe, Iván, se legisló en enero, en casi el último día del periodo legislativo, ¿no? Y bastante rápido. Entonces quedó con algunas consideraciones en la ley que en definitiva generaron una expectativa de que, primero, efectivamente estábamos hablando de una pensión universal. Yo me acuerdo también, los voceros del gobierno anterior en el mes de febrero le decían a las personas que iban a recibir todas 194.000 pesos, pero lo cierto es que los que entendemos un poco del sistema de pensiones sabemos, por ejemplo, que las 700.000 personas que recibían pensión básica solidaria, lo que hicieron fue recibir la diferencia, que eran como... Para llegar a los... Claro, que 7.000, 8.000 pesos, entonces... Claro, sí. Y eso estaba medio oculto, no sé si oculto, pero quedaba como en segundo plano en el debate, sí, o en la información, digamos. Pero sí. No es poca... Pero se informó eso. Sí, no es poca gente, ¿no? Porque estaban primero ellos, también estaban los del aporte previsional solidario, que ya recibían también un aporte del Estado. Y que también recibieron la diferencia. Una diferencia, claro. Pero más allá de eso, desde agosto, es decir, hace 2 meses, empezó la ampliación de la cobertura. Y nosotros creemos que este es un instrumento que puede tener mejoras, que es una buena idea avanzar en una lógica que permita tener un pilar base en la seguridad social, pero hay que hacerse cargo de las mismas consideraciones que la ley fue haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas primero leen el título de que esto es universal. Claro. Así se le llamó. Así se le llamó. Cual. La gente no lo inventó, digamos. No lo inventó. Después que esto es para el 90% de la población, pero la misma ley contempla que se deben realizar ciertos test de focalización que van achicando el universo. O sea, ¿era engañoso decir que era para el 90%? Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en que cuando en política pública se establece una expectativa ciudadana tan sentida y tan importante como una pensión no contributiva, una pensión garantizada universal, tenemos que hacer el esfuerzo por mejorar el mecanismo. Y el reglamento de la PGU, digamos, trata de hacerse cargo de aquello, pero cuando el problema está en la ley, en el origen es más difícil, ¿no? Ya. Se cambió también el universo. Esto igual es medio... Esto es, perdón, lo que la ley dice es, lo que usted está explicando es que establece el parámetro del 90% y otros parámetros adicionales, claro que hace sí. más restrictivo ese 90%. Claro que sí, efectivamente. O sea, yo puedo estar en el 90%, pero no cumplir con los otros parámetros, no tengo el beneficio. Sí, porque después le piden focalizar por ingreso, entonces ya, claro. y es un instrumento distinto del registro social de hogares, que como las personas piensan habitualmente que se les clasifica. Pero Iván, yo diría que también hay un cambio importante en lo que se denomina el universo de beneficiarios, porque desde la creación del Pilar Solidario, por la presidenta Bachelet en su primer mandato, cuando hablábamos de un sector de la población, se miraba a la población completa, ¿no? Claro. Pero en esta ley también de la PGU, que del gobierno anterior, se redujo esa mirada a las personas mayores de 65 años. Ese es el universo sobre el cual se está calculando también el 90%, y las personas mayores de nuestro país tienen un nivel de ingreso más bajo, entonces eso también corre la línea hacia abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque sin duda esto no le quita mérito, hay que seguir avanzando, comunicando, y ese es el espíritu también que nos ha movido. Y las sugerencias que se nos han hecho las tomamos de buena manera porque entendemos que hay para todos, digamos, una necesidad de dar respuesta a la ciudadanía. Claro, pues se trata de un programa, de una política pública muy anhelada en un cierto sentido, que de alguna manera contribuyó a descomprimir la tensión en torno al sistema, a la reforma del sistema de pensiones, digamos. Ahora, la crítica que se hace, la alcaldesa Matei, había algunas otras personas hablando de esto mismo durante esta semana y ayer, es que el gobierno no ha hecho una campaña para incentivar que la gente postule, y que ahí hay un problema de por qué hay gente que debería estarlo recibiendo y no lo está recibiendo. Sí, nosotros lo tomamos como una crítica constructiva, pero sin señalar que se han hecho varias campañas. Por ejemplo, se les avisa a los pensionados en las propias colillas de pago la posibilidad de que podrían ser beneficiarios. Ya.
Se les han enviado mensajes de textos, cartas certificadas están a punto de despacharse, correos electrónicos. Todo esto además se ha coordinado con las compañías de seguro y la AFP, que son las pagadoras o las intermediarias del pago de las pensiones. Se hizo además una campaña en televisión, claramente, y en eso también hay que repetirla, porque fue, como esto partió en agosto, Iván, el debate estaba tomado por otras contingencias, digamos, estábamos en la previa campaña del plebiscito. Así que nosotros lo tomamos... O sea, valdría la pena Sí, lo tomamos eso. Constructivamente, los parlamentarios también nos han planteado lo mismo, así que vamos a implementar otra campaña tanto en radios como en televisión, pero además estamos llevando adelante PGU en tu barrio, que es una iniciativa que estamos levantando con los alcaldes y con los cuerpos, el vehículo que tiene el IPS, el móvil del Instituto de Previsión Social, precisamente para ir a los clubes de adulto mayor y captar también ahí personas que pudieran no haber postulado. Porque hay cálculos que son de 500.000 de personas que podrían estar recibiendo el beneficio y no lo están recibiendo. Sí, yo creo que debe ser a lo mejor que nos ha faltado informarle a las personas que creen que son 500.000 de personas las que faltan, porque si así fuera nos faltarían adultos mayores en el país, pues. Ya, o sea, ese cálculo está mal hecho. No, claro, ¿Cuánta gente podría estar afectada? Sí, mira, van aproximadamente 1.855.000 personas. Esperamos llegar a fin de mes con 1.900.000 personas calificadas. Y el próximo año, con la proyección de envejecimiento de la población y todo lo demás, estaríamos hablando de 2.170.000 personas. Entonces, hay todo un proceso. En régimen, o sea, sí, para el 2023. Asumiendo que todo el que tiene el derecho lo está recibiendo. Sí. Ahora, esto es paulatino. Imagínese usted que partió en agosto el aumento de la cobertura. Se han incorporado más de 350.000 personas en 2 meses. Y quedan ahora, están siendo calificadas cerca de 90.000 personas que esperamos también prontamente que entren. Ya. Entonces, es importante aclarar los números, pero también es importante reconocer que este es un pilar no contributivo que va a generar una base importante para construir buenas pensiones hacia adelante, Iván, porque como el presidente Gabriel Boric lo ha señalado, el compromiso de nuestro gobierno es aumentar esa PGU a 250.000 pesos. Claro. Y por eso la reforma tributaria... Lo que sí daría un piso bastante más razonable, digamos, ¿no? Sí, claro. Para construir el sistema de pensiones en general, ¿no? Sí. Sí, porque nosotros tenemos que tener una mirada del sistema de pensiones en el cual se combinen elementos. Y por cierto, lo no contributivo o los pilares solidarios, pensiones garantizadas universal son un elemento. Y lo contributivo, que es lo que se cotiza, es la otra parte que también tenemos, ¿cierto?, un déficit importante hace tantos años y que estamos buscando mejorar. Solamente para precisar, Iván, si me permite, el aumento de la PGU a 250.000 pesos, que es una demanda muy importante, muy sentida y que sin duda va a ayudar a muchos adultos mayores, más de 2 millones de personas, como estábamos recientemente conversando, requiere de ingresos permanentes. Y para eso se está precisamente legislando la reforma tributaria. De ahí la importancia, entonces, las reformas tributarias no son un abstracto, sino que tienen objetivos concretos de política pública. Para hacer algo con la plata. Para hacer algo concreto, y en este caso para aumentar la PGU principalmente. Oiga, cuando se puso lo de las 250.000 pesos como número, como guarismo, no teníamos la inflación que tenemos ahora. ¿Habría que actualizarlo? Vamos a ir viendo, yo creo, en función de la generación también de ingresos que el Estado pueda ir teniendo, pero hoy día sin reforma tributaria difícilmente vamos a poder subirla a 250.000. Esperamos que la reforma tributaria siga avanzando, se han hecho un paquete de indicaciones, el ministro Marcel ha liderado un proceso de diálogo importante, pero para pensar en subirla primero tenemos que aprobarla, avanzar en eso. Y justo a propósito de eso, justo se da el debate post-plebiscito en el gobierno. Usted es miembro del comité, es parte del comité político, digamos, después del cambio de gabinete post-plebiscito, se da el debate respecto de si el gobierno tiene que avanzar con las reformas o tiene que, entre comillas, negociarlas, entre comillas, moderarlas para poder conseguir los votos y asumir la realidad que tenemos, como dijo el presidente en su discurso el martes. Bueno, el presidente ha sido sumamente claro en su discurso en relación a que nosotros todos estos procesos, Iván, tenemos que impulsarlos con diálogo social y político, porque entre otras consideraciones, el pueblo de Chile eligió un parlamento también en el cual el gobierno no tiene una mayoría, digamos. Claro. Entonces, eso ha sido desde el día 1 y por lo menos en la cartera en la que me toca encabezar, hemos tomado eso como un compromiso constante, antes y después del plebiscito.
Y lo vamos a seguir haciendo también, porque queremos que... El fracaso del plebiscito no influyó en esto. Queremos que los cambios se consoliden. Es que es una convicción, Iván, porque ¿sabe lo que nos pasa? Que ¿se acuerda que cuando tuvimos el estallido social, muchos dijeron que no lo vieron venir y que ahora sí que había disponibilidad al diálogo, pero tenemos de repente comportamientos medios pendulares, ¿no? Entonces ahora muchas de esas mismas personas están diciendo, aquí no ha pasado nada y poco menos no hay cambios que hacer. Y eso sería un error para la convivencia social en Chile. Hay que buscar el justo punto de equilibrio y ir conversando, pero aquí hay que avanzar. De modo que haya cambios y haya reformas. Por supuesto. Porque la reforma, pero lo que pasa es que hay una disputa, usted advierte. Sale, por ejemplo, hoy día Juan Ignacio Latorre, el presidente de Revolución Democrática, el senador, dice, acá no hay un cambio de rumbo ni una renuncia al programa. Dice, no hay realismo sin renuncia a 2.0, que lo viene diciendo desde la noche del plebiscito. El presidente de su partido, Guillermo Tellier, que dice, bueno, en una entrevista en El Siglo ayer, dice, ojo que hay que tener un cambio de actitud, un cambio de tono en el gobierno y una agenda más robusta en pro de las reformas del programa. Entonces, da la impresión de que Apruebo Dignidad, que es la coalición Frente Amplio PC, está mucho más renuente a hacer cambios que permitan viabilidad parlamentaria, viabilidad en votos, digamos, parlamentarios. Yo creo que es muy importante el rumbo que toma el gobierno en la valoración de ambas coaliciones que lo sustentan. Y en ese contexto no tenemos ninguna duda que los cambios para Chile son necesarios. Son necesarios, así como también atender las urgencias del momento. Y por eso es tan importante el mismo tema que estaban conversando aquí en el panel anterior, ¿no? El de la seguridad. Sobre seguridad pública, el combate al crimen organizado. Y también elementos que son bien concretos para la vida de las personas en este mismo aspecto, Iván. Por ejemplo, renovar la flota de autos de Carabineros y la PDI. Que son cosas, de repente se teoriza harto, pero si uno va a los barrios, resulta que hace años no se renuevan los vehículos, faltan vehículos, entonces ¿cómo los carabineros van a salir a patrullar? Y para eso se requiere no solo un discurso desde arriba, desde la gran mirada en la seguridad pública, sino que también en elementos concretos, porque quienes sienten inseguridad requieren un mayor apoyo del Estado. Entonces el gobierno está en un rumbo en el cual debe atender la urgencia inmediata y para eso también la ministra vocera lanzó una página web donde se reúnen más de 120 iniciativas del gobierno, chileavanzando.cl, que se han hecho con un horizonte también en las transformaciones que tenemos que llevar adelante. Pero el gobierno parece estar, por otra parte, porque los gobiernos son múltiples, tienen múltiples intereses y decisiones, por otra parte está también medio enredado en esto que parece ser una disputa entre sus coaliciones, básicamente por el ritmo, profundidad y velocidad de las reformas, digamos. Yo más que enredado, Iván, lo diría parte de los debates, pero sabe que no hay que dramatizarlo mucho porque nosotros somos dos coaliciones unidas detrás de un programa de gobierno que fija la ruta de ese gobierno y que tenemos que además ir enfrentando contingencias, pero si usted lo ve, esto hay que mirarlo desde mi perspectiva, por cierto, más como un proceso que como una fotografía del momento. Y la convicción que a uno le asiste de que en Chile son necesarios los cambios es lo que perdura en la vocación de quienes todos apoyamos el gobierno. ¿Usted no advierte una tensión entre su propio partido y el gobierno? Siendo usted ministra del gobierno, digamos, poniéndolo usted en ese lado. Por supuesto, siempre hay miradas distintas respecto de elementos que se van dando en la política diaria, pero eso es parte de la riqueza. No todos los partidos pueden estar acá. No es necesariamente una dificultad, dice usted. No, pero por supuesto que no, si eso es parte de la conversación política y además sirve para también ir fijando los énfasis. Así que yo lo encuentro como parte del ejercicio de la política. Pero convengamos que a veces se enreda la política. O sea, pero yo de repente oigo al alcalde Jaude de Recoleta y digo, ¿será calificable como fuego amigo esto a esta altura? Porque ya de amigo tiene muy poco. Bueno, ahí yo distinguiría, porque la verdad es que las opiniones personales de militantes de cualquiera de los partidos, de personas independientes, son súper válidas. Pero en el caso del Partido Comunista de Chile, la opinión es la que expresa su presidente Guillermo Tellier, digamos. Y en eso se basa en una decisión y en una deliberación colectiva que se hace. O sea, lo dejado la opinión de un militante. Bueno, y de un alcalde, él es claramente una figura muy destacada del mundo político, pero la opinión del partido es una opinión más institucional, Iván, porque
Como usted sabrá, los comunistas somos muchos de discutir en colectivo y hacer Y síntesis. discuten harto. Harto, sí. Pero Oiga, ya. entretenido. Entonces, pero hablando en serio, ¿el Partido Comunista no está en tensión con el gobierno, según usted? No, yo creo que el partido lo que hace es manifestarle sus énfasis en las cosas que le parecen adecuadas, al igual que los demás partidos de la coalición, y nosotros lo recogemos, se analiza y se va construyendo diálogo político. A propósito de proceso y de diálogo político, ¿se puede tramitar la reforma tributaria y la reforma de pensiones al mismo tiempo? No solo se puede, sino que es necesario. La reforma previsional es ineludible para el país, Iván. ¿Cuándo la van a presentar? Bueno, como usted sabe, el presidente ha señalado que se va a presentar prontamente y lo va a anunciar en unos días más. En el mes Iván. de octubre dijeron, estamos Sí. ¿a cuánto hoy día? 23 de octubre. Pero o sea, todavía no quedan 8 termina días de octubre. octubre. No, la misma ministra vocera dijo octubre y la primera semana de noviembre, pero mire, no va a pasar más tiempo de eso. Lo importante ¿Va a es que llegar aquí, consensuada? unos días más o unos días menos no nos hagan perder el norte, Iván, después Ya, o sea, de podría 8 pasar años. para los primeros días de noviembre, que está el fin de semana largo ese. Sí, entre medio además, claro. Ya, pero espérese, ¿va a llegar consensuada? ¿Va a llegar con harto trabajo prelegislativo o Con no? harto trabajo prelegislativo, hay elementos en los cuales podemos decir que tenemos ciertos consensos, acuerdos generales, por ejemplo, en la necesidad de la cotización del empleador, pero sin duda hay otros en los cuales hay diferencias y en el debate democrático del Congreso se van a expresar. Lo que esperamos, digamos, es que en esa expresión tengamos todo a la vista el objetivo. Y que diría yo, en primer lugar, es que la reforma de las pensiones tiene que cursar, es indispensable para el país. En segundo lugar, tiene que cursar para subir las pensiones de los actuales jubilados, que son 2 millones de personas y han pagado todo el importante costo de la transición del sistema de las cajas al sistema de la AFP, con sus propios impuestos. Recuerda usted todos los bonos que se pagaron con motivo del traspaso de las cajas a la AFP. Claro. Pero además, en tercer lugar, con una convicción, Iván, que es la que nos tiene que sacar del extremo en materia de pensión en el que nos encontramos. La propuesta es una propuesta técnica sólidamente que ha sido muy trabajada, entre otros equipos, por cierto, por el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, y la subsecretaria Claudia Sangüesa, que han jugado un rol fundamental en este proceso. Es una propuesta, como señalaba, moderada, técnica, pero que además lo que hace, Iván, es traernos a donde está el 83% de los países de la OCDE, donde junto con existir un pilar de ahorro individual, privado, igual que en Chile, que se va a respetar, absolutamente la propiedad privada de los ahorros individuales nunca ha estado en cuestión, ya hemos hablado varias veces de eso. Lo hemos hablado, sí. Un pilar público de la seguridad social. Si eso es lo que tenemos que hacer, salir del extremo en el que nos encontramos. Y yo diría que esas tres perspectivas, que la reforma es ineludible, que la reforma necesita subir pensiones de los actuales jubilados y que debemos salir del extremo, espero que sean los principios que nos orienten como sistema político. Oiga, una última cosa antes de que terminemos. 40 horas. Ay, qué rico que me preguntó de ¿Cuándo? eso. ¿Cuándo sale eso? Oiga, usted sabe que después de 1000 días, Iván, que había ingresado al Senado el proyecto de 40 horas, sí. Después del estallido, ingresó en noviembre del 2019. Ah, ingresó después del estallido finalmente. Sí. Porque lo empezaron a mover Carol Cariola y Camila Vallejo. Carol Cariola y Camila Vallejo lo ingresaron en el 2017, 5 años ya. Pero llevaba 1000 días en el Senado. Ah, en el Senado, ya sí. Perfecto. Sí. Y logramos, yo diría, por unanimidad, así que aprovecho de agradecer a los senadores y la senadora Carvajal, que componen la Comisión Trabajo del Senado, votar el corazón del proyecto, que es precisamente el artículo medular que reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral. Y las personas a lo mejor se preguntarán si ya se votó eso, ¿qué queda? Bueno, y queda todo lo demás, ¿no? Que es hacerse cargo de las jornadas especiales, excepcionales. Claro, ¿qué pasa en los casos más especiales, minoritarios? Claro, Digamos. y el de la medida de corresponsabilidad que también el proyecto trae. O sea, ¿para cuándo podríamos estar con eso? Esperemos que estemos prontamente, no me gustaría poner un plazo Está mirando el calendario. Sí, porque creo que no es bueno para... ¿Pero antes de fin de año? Esperemos que así. Esa es la aspiración nuestra y hemos trabajado harto con los senadores y la senadora, pero el proyecto también, Iván va a tener que volver a la Cámara. Así que... porque le van a hacer cambios en el Senado. No, porque el Ejecutivo le hizo cambios. El Ejecutivo le hizo cambios. Recuerde que esto era una moción parlamentaria, que el gobierno anterior se opuso tenazmente, que se dio un tremendo debate. ¿Tenían un proyecto paralelo, se acuerdan? Al final presentaron un proyecto de 41 horas, pero bueno. Cosas que pasaron. Cosas que pasaron, claro, pero que yo creo que fíjese que de alguna u otra manera
hoy día nos llevan con más posibilidades incluso a que se haya votado con unanimidad. ¿Se imaginaba en otro escenario algo así que ocurriera? No, impresionante. Hoy día aparece la directora de una de las cámaras de comercio de la Cámara del Lujo, Paula Valverde. Voy a buscar el cargo. De las marcas del retail. Y dice, voy a luchar con todo para que la jornada de los centros comerciales se acorte, que podamos implementar antes de que la ley lo exija a las 40 horas. Mire cómo hemos cambiado. También leí la nota en la mañana y la verdad es que es una señal muy clara que se da desde el comercio, donde también además Iván se han ido sumando activamente al sello 40 horas, que reconoce que es el sello a las empresas que han anticipado, ¿no? claro. Entonces la semana pasada nos tocó entregar un sello en una reconocida marca multitienda del retail. Sí, H&M, ¿Ya? 40 horas. Y se han ido sumando empresas de gran tamaño y de pequeño tamaño también. Y el proyecto de ley, como cuando sea ley, por cierto, tiene la característica esencial de que es obligatorio, contempla una gradualidad de 5 años para reducirse la jornada. En ese sentido va a tener menos efecto inmediato en el crecimiento económico, en la actividad económica, que es lo que es una preocupación súper importante. Por supuesto. Ese es el objetivo, implementarlo con gradualidad para no impactar en el empleo, en el nivel de salario, en el crecimiento, pero además llevan todas las empresas que quisieran anticiparse y hacerlo antes, incluso aún cuando todavía no es ley, pueden hacerlo. Absolutamente, y muchas ya lo han hecho. Y estas empresas que se meten voluntariamente, que ustedes les dan el sello, ¿los trabajadores ya empiezan a tener efecto? O sea, sí. Hemos recogido, porque igual hemos tratado de impulsar desde el principio del gobierno un modelo de diálogo social tripartito, ¿no? Que apunta al trabajo decente y que es lo que el presidente Boric en su programa de gobierno recoge y nos pone como horizonte. Y las prácticas internacionales que también promueve la OIT en materia laboral lo que indican es que estas políticas se deben llevar adelante con diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno. Entonces los sellos, en la entrega de sellos, que a veces entregamos 40 sellos a 40 empresas, vamos a región, entregamos sellos, nos cuentan los trabajadores y los empleadores cómo llegaron a esa decisión, Iván. Y muchas veces lo hicieron, producto de negociaciones colectivas, pero hay una gran cantidad de empresas, diría yo, que lo ha hecho a partir de las reflexiones de lo que significó el 18 de octubre, en cómo podían contribuir desde el espacio de la propia empresa a tener una vida más amable. Y los trabajadores también cuentan cómo esto ha incidido en su motivación, en poder tener más tiempo para estar con los hijos. O sea, este es un ejemplo de que no pasó nada. O sea, de que no es que no haya pasado nada. Podemos hacer más. Ese es el tema y tenemos el deber, Iván, porque hay cosas que hoy día, por alguna tentación momentánea, alguien podría decir, instalando algún discurso más hegemónico de que aquí no es necesario hacer cambios, sería un error fatal para el país. Y yo creo que en el sistema político, quienes estamos en política y políticas públicas, debemos tener eso en consideración. A ver si esta vez resulta la reforma de pensiones. Bueno, en el mes de noviembre hablemos, pues. Ya, pues. Porque supongo que ya lo habrá presentado. Esperemos. No, si la vamos a presentar, no se preocupe. A principio de noviembre, entonces. Sí. ¿Sí? Así va a ser, y ¿sabe qué va a ser? Lo bueno es que la reforma es buena y viene con un aumento material de pensiones. Vamos a ver. Para los actuales jubilados. ¿Aumento material? Al tiro, sí. ¿Al tiro? Sí. ¿Apenas se apruebe? Apenas se apruebe. Claro. Si esa es la idea, si no pueden seguir esperando. Pues. Ya, ahí vemos los detalles, ministra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Estar acá. Buenos días. La ministra del Trabajo, Janet Jara, esta mañana acá en Mesa Central. Hacemos una pausa. Volvemos con más en Canal 13, en Tele 13 Radio, en simultáneo y en todas nuestras plataformas.